oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo. Vamos a empezar con una oración para luego entrar en la profecía acerca de los 4 imperios históricos que ocurrieron en nuestro tiempo. Vamos a orar para darle gracias al Señor y así nosotros empezar de lleno en esta hora. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor y misericordia que tú nos das en este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das, que tú nos concedes de estar en tu presencia, Señor. Gracias, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón a tu palabra, Señor. Padre, que seamos edificados, Padre, como siempre, a través de tu bendita palabra. Gracias, tú eres el que das el conocimiento, el que das la ciencia, Padre, el que abre las puertas, Padre Celestial. Te damos las gracias en esta hora. Gracias por tu grande amor y tu misericordia, Padre, sobre nosotros. Gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Bien, estamos todavía en el libro de Daniel. Ahora estamos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Tiene que ver con la profecía de los 4 imperios. De los 4 imperios. Para eso tenemos la lectura aquí en Daniel capítulo 7, del 1 hasta el 6. Veamos, dice la palabra del Señor así. Daniel capítulo 7, del 1 al 6. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Este sueño lo tuvo Daniel, y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, o el mar grande, mar Mediterráneo, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. 6. Después de esto miré, y he aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Hasta ahí llega esta primera lectura, del 1 al 6. Empezamos viendo que era nuevo este rey para el tiempo que Daniel tiene esta visión. Tenía tan solamente un año de haber tomado el reino Belsasar, hijo de Nabucodonosor, el mero jefe, el mero grande. Bien, aquí está este panorama. Aquí están estas 4 imágenes. Aquí están estas 4 bestias. Y nosotros vemos, ¿verdad? Y vimos las otras clases, que es Babilonia quien empieza esta serie de imperios. Es Babilonia. En esta ocasión, aquí Babilonia está siendo representada por el león con alas. En la otra figura de los capítulos anteriores era la cabeza de oro. Cuando se está hablando de la estatua, era la cabeza de oro. En estas figuras de aquí del capítulo 7 de la visión de Daniel,
Babilonia es el león con alas, el león alado. Bien, este es el imperio babilónico. Pero ¿qué sucede? Aunque es el rey de la selva y además tenía alas de águila, o sea, era feroz y tenía la capacidad de volar. Bueno, aquí aparece ahora que sus alas le son quitadas y aparece la figura del oso, un gran oso, erguido y levantado más de un lado que el otro. Esta bestia está representando aquí a Media y Persia, el imperio medo-persa, con 3 costillas entre los dientes, ¿verdad? Y se le fue dicho, devora mucha carne. En otras palabras, aquí Medo-Persia estaba expandiendo más el territorio de lo que había expandido durante el periodo de Nabucodonosor. Ganó 3 costillas más, se echó más reinos a la bolsa y ahora expande su territorio. Bueno, después de esto viene la otra bestia, dice, y aparece ahí el leopardo también, con 4 alas de ave y además 4 cabezas. Este es Grecia, el imperio de Grecia, bajo Alejandro el Grande, Alejandro el Magno, el Magnífico, el Grande, ¿verdad? Muy joven este hombre, pero fuerte. Empezó con agilidad y avanzó muy rápido en su conquista. Conquistó demasiado rápido esos territorios, venciendo al oso, que era quien estaba, ¿verdad?, en su punto más fuerte. Pero aquí se levanta Grecia, Alejandro el Grande, se levanta y lo somete. Su agilidad, tenía alas también porque era rápido. Conquistó muy rápido. En pocos años conquistó un territorio muy grande hasta hacerse grande. Pero luego se le quitaron también las alas. Él murió. Él murió muy joven. Él murió muy joven. Ya había conquistado mucho territorio. Murió, se acabó. Su reino se divide en 4 cabezas. Ahí están las 4 cabezas, ¿verdad? Se divide su reino en 4 reinos, 4 cabezas. Y de ahí en adelante, pues, pierde su fuerza. Estas son las bestias, estos son los imperios que hubieron antes de la venida de Cristo, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos en el leopardo. Bien, ahora 7 y 8. Esas 3 bestias hemos visto. Ahora en el versículo 7 y 8 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la 4ª bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, dice, 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, o sea, el cuerno 11. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, 3 de los 10. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esta bestia
dice Daniel que era muy diferente. No es comparada con las otras 3 bestias que había observado en su visión, y no le encontró parentesco alguno a otra bestia semejante. Por eso Daniel dice, es una bestia diferente, muy diferente a las demás, pero sí da la forma en que actuaba, da sus características. Dice, tenía dientes de hierro y además una bestia con 10 cuernos. ¡Qué raro! ¡Qué feo! Una bestia con 10 cuernos y además con dientes de hierro, y cuando caminaba, cuando se movía, destruía lo que había a su paso. Dice que hollaba las obras, las hacía pedazos. Era una bestia, él mismo dice, espantosa. Bueno, esta bestia es el imperio, o fue el imperio romano. Este imperio fue el que vino después de Alejandro el Grande. Como 100 y algo de años antes de Cristo. Y cuando Cristo vino, recuerden que ese era el imperio que estaba gobernando. ¿Recuerdan? Que cuando algunos venían delante del Señor y le decían, ¿es justo, es bueno? ¿O qué tú dices, Jesús, acerca del dinero que se le está mandando a César? ¿Será bueno pagar impuestos al imperio romano? Tentándolo. Y el Señor les dice, bueno, la inscripción de quién tiene la moneda, de César, pues denle a César lo que es de César. Pero a Dios, denle la gloria, la honra, la alabanza, den a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, el imperio romano estaba en su fuerza. Todavía duraron casi como 400 años más después de Cristo. Duró ese imperio, ¿verdad? Dándonos la interpretación, ¿verdad? Ese reino se dividió en 2. Ahí es donde salen las 2 piernas de la estatua que vio en el sueño allá Nabucodonosor en los capítulos anteriores. Ahí está, es el imperio romano, con 2 grandes divisiones que le pasó en su historia. Eso sucedió. Bueno, esa es la bestia. La cuarta bestia. Esa es la cuarta bestia. Pero hay algo interesante. Que de ese imperio, del imperio romano, vemos que sale un cuerno diferente. Sale un cuerno pequeño, no grande. Sale un cuerno pequeño, pero diferente a los otros 10. Que en su salida, en la aparición de este cuerno número 11, tumba a 3 reyes, a 3 presidentes o a 3 gobiernos, los tumba. Entonces, de 10 que había, tumbó 3, serían 7. Entonces, él 8. Quedarían 8 cuernos, incluyendo este cuerno pequeño. Dice que se le da, tenía ojos como de hombre y una boca. Ahí especifica que hablaba grandes cosas. En otras palabras, hablaba blasfemias en contra de Dios. Hablaba cosas perversas, cosas deshonrosas, cosas asquerosas. Hablaba tanto de Dios como de sus hijos. Así se conoce el vocabulario de esta bestia. Ahora, recuerden que es profecía, es profético. Es profético todo esto. Esta bestia pequeña o este cuerno pequeño
le salieron, que tenía ojos como de hombre, que le fue dada una boca que hablaba grandes cosas. Esto todavía viene. Esto todavía viene. Podríamos decir que ya se cumplió parte. O una copia de lo que vendrá en el futuro con Antíoco Epífanes de Siria, que llegó con malicia a burlarse del pueblo de Dios, a burlarse de los sacrificios de Dios, a burlarse del nombre de Dios, sacrificando cerdo en el lugar santo. Eso ya sucedió, eso sucedió, hermanos, en nuestra historia. Pero Epífanes se queda corto con el verdadero anticristo. Ese fue un anticristo, al igual que Hitler y muchos más. Pero el anticristo que viene en el futuro, en él se cumplen todas estas profecías. Va a ser tan malo, tan perverso, que va a blasfemar el nombre de Dios, se va a hacer a sí mismo Dios y va a exigir, ordenar que se le adore, que se le honre, que se le alabe. Esto es después de que él tiene todos los poderes. Así es el sueño que está teniendo Daniel, que tuvo Daniel, y esa es su interpretación. Cosas que para él eran muy lejanas, inalcanzables, inentendibles. En cierto sentido, en cierto momento se le dijo a Daniel, séale, no te preocupes, sella esas palabras, solamente escríbelas, déjalas. No necesitas interpretar muchas cosas, porque muchas todavía tienen que ver con el futuro después. Alrededor de 700 años después de Daniel, vemos nosotros que Dios levanta a Juan en la isla de Patmos. ¿Cuántos años? Alrededor de 700 años más. Después de que Daniel tuvo estas visiones, Daniel aparece, ve el Apocalipsis o ve la revelación de Jesucristo, y a él se le dice que ya no la selle, porque ya es de Cristo para acá, ya estamos en el fin de los tiempos. Desde que Cristo vino, estamos en el cumplimiento de los tiempos, en el cumplimiento de las profecías. Entonces, parte de los últimos tiempos empieza desde Jesucristo hacia acá. Estamos viviendo en la época de los últimos tiempos. En tiempos ya de revelación, en los tiempos ya del Apocalipsis. Pero no entramos todavía en la gran tribulación. Es donde toma parte este cuerno pequeño con ojos de hombre y boca blasfema. Es para el periodo de la gran tribulación. Así que ya no queda mucho. Ya no queda mucho por lo que vemos. Ya está cerca el retorno de Cristo. Ya está cerca. Por tanto, los cristianos en estos últimos momentos deberíamos estar más fuertes que nunca, esperando el regreso de Cristo. No el regreso a Jerusalén, a la tierra, sino el regreso en los aires o el levantamiento de la iglesia. Ahí se terminará todo. Ahora vamos más adelante, en el capítulo 7 mismo, 15, 16 y 17. Bien, dice: se me turbó el espíritu a mí, dice Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron.
me acerqué a uno de los que asistían, a un ser celestial, a un ángel, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Son 4 bestias que se levantarán en la tierra. Aquí mismo también tenemos los versículos en adelante. Podemos leer hasta el 26 también. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, o sea, del Imperio Romano, que era también diferente de las otras, espantosas en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba las sobras, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno pequeño hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará, y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Hasta ahí nada más. El 26, pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Bueno, aquí nosotros vemos que el reino de Dios siempre enfrenta oposición. El reino de Dios enfrenta oposición. Desde el principio el cristianismo ha enfrentado la oposición. Desde el inicio, desde Cristo mismo, que es la fuente, que de ahí depende el cristianismo, a Cristo mismo se le opusieron. ¿Quiénes? Los religiosos, no la gente común. Los religiosos se le opusieron a Cristo. Bueno, Él llamó a 12, los preparó, los hizo discípulos, después los envió haciéndolos apóstoles. A los apóstoles se le opusieron. De los apóstoles salió la iglesia, ¿verdad? En el aposento alto vino el Espíritu Santo. Se le opusieron. Tuvieron que regarse por Samaria, Judea, en todas partes. Y cuando iban ahí regaban la palabra del Señor, pero también hallaban oposición. Después aparece Pablo persiguiendo a la iglesia. Después en la gracia, en la misericordia se encuentra con Cristo. Se convierte a Cristo y él empieza a padecer persecución como nunca era perseguido. Desde entonces, hermano, el pueblo de Dios, la iglesia, sufre persecución y eso no ha parado. En los 300 en adelante, el catolicismo masacró, acabó, desmenuzó a los verdaderos cristianos, a los verdaderos que querían seguir 100% la palabra de Dios.
Eso no es de dudarlo, eso está en la historia. Ese movimiento acabó con el cristianismo. No, por supuesto, no acabó con todo. No, nadie la iglesia del Señor no la pueden destruir hasta que Él venga. Pero sí, acabaron con muchos cristianos. Eso está en la historia. ¿Quiénes acabaron con los cristianos? Trataron de acabar con el cristianismo. Los religiosos. Recuerden que ahí se mezcló el Estado con el cristianismo y ahí salió el catolicismo. Ellos fueron los que persiguieron a los verdaderos cristianos por cientos de años. Por cientos de años. Acabando a miles, quemando a miles. De ahí sale, de Roma. De ahí sale esta bestia despedazadora, que era diferente a las demás. Claro, diferente porque había religioso. Había poder religioso ahí. Bueno, esto avanzó en nuestros tiempos, en nuestra era. Todavía hay naciones, ¿verdad?, que persiguen al cristianismo. Entonces, siempre va a haber oposición. Pero aguanten tantito porque todavía falta lo mero. ¿Ha habido persecución fuerte en contra de los hijos de Dios? Sí. ¿Hasta la muerte? Sí. ¿En contra de los judíos, de los hijos de Dios también? Sí. Siempre ha habido persecución en contra de los verdaderos judíos. Hitler fue uno de ellos. Es considerado como un anticristo, igual que Epífanes. Es considerado como un anticristo, matando a millones de judíos. Pero todavía no se libran. Faltan los meros dolores fuertes de dolor de parto. ¿Para quiénes? Para los judíos. ¿Cuándo será eso? En la gran tribulación, cuando la iglesia del Señor, la iglesia santa, ya no está morando aquí en esta tierra. Habrá sido levantada. Aparece ese personaje malvado, el cuerno pequeño. Aparece el llamado, el anticristo, la bestia, juntamente con el falso profeta, un religioso que tenga poder, que tenga fama, un religioso, ¿verdad?, capaz de manipular a millones de religiosos, de denominaciones religiosas. Ese será un falso profeta que introducirá al anticristo en su poder. Pero todo esto es una red satánica que se viene formando desde siglos. Se viene formando, pero va a explotar, va a aparecer exactamente días después del levantamiento de la iglesia. Ya vemos el espíritu del anticristo moviéndose y tejiendo su red, preparando su escenario, colocando personajes estratégicos en los gobiernos, porque después todos ellos se ponen de acuerdo en darle el poder al anticristo. Eso viene, ya está el escenario montado, sí, podemos verlo, sí, pero el personaje en sí todavía no se puede manifestar porque la iglesia del Señor está aquí. No es posible, ¿verdad?, que Él empiece a reinar aquí en la tierra con la iglesia. La iglesia tendremos que ser levantados. Va a ser guerra contra los santos, sí, contra los israelitas, contra los judíos. Se los va a echar a la bolsa en la mitad de la tribulación, sí. Los va a engañar, sí. Pero una vez que Él se declara como Dios y les exige que le adoren a Él, entonces los israelitas, los judíos,
despiertan y dicen, un momento, este no era nuestro Cristo. Este no era nuestro Cristo. Entonces cuando claman a Jehová, su Dios, claman a Jehová su Dios, una última vez el Señor, Jehová de los ejércitos, extiende su gracia, su misericordia sobre los israelitas, los salva de las garras de esta bestia. Cuando lee el Apocalipsis ve que la misma naturaleza ayuda a Israel. Vamos a decir así, dice la Biblia, que el dragón tira un río para ahogar a la mujer que es Israel, pero la misma tierra, la misma naturaleza traga el río y la mujer es ayudada. Israel será ayudado poderosamente, milagrosamente en el futuro. Van a querer erradicar, como ahora dicen, ¿verdad? Que quieren erradicar a Israel, pero no es posible. No hay por dónde encuentren la forma de destruirlo. Al contrario, esa nación va a ser guardada y protegida directamente por el Señor. Pero también van a haber muchos hombres que conocieron el cristianismo y posiblemente después de que hayan visto que desaparecieron sus hermanos, que la iglesia desapareció, que vino el Señor, se llevó a los verdaderos cristianos, posiblemente a ellos les quede todavía un poquito de fuerza, vergüenza para enderezar su camino y decir, me quedé a rato, voy a hacer las cosas por última vez, las voy a hacer bien. Y ahí es donde ellos enfrentarán la furia de este personaje llamado Anticristo. Por eso dice, se le dio poder sobre los santos para vencerlos. Esos cristianos, vamos a llamarlos cristianos todavía, porque siguen al Cordero, entonces no le podemos quitar el título de cristiano. Esos cristianos van a ser salvos, sí, pero a costo de su vida, porque dice que el Anticristo los vencerá, o sea, les quitará la vida de 2 por 3. Les quitará la vida y ordenará tumbarles la cabeza. Recuerden que el diablo no conoce la misericordia. No hay misericordia. En vez de misericordia, hay un coraje eterno. Hay una amargura eterna. Hay un dolor eterno que nunca será sanado del corazón del diablo. Entre más maldad y más destruye a un ser humano, mejor es para él. Así que nunca, nunca, nunca la misericordia será conocida por el diablo, por el anticristo, por el falso profeta. No habrá misericordia. Mayormente para los que sean llamados cristianos en ese tiempo. A los que se hayan quedado, aquellos que se le estén oponiendo al anticristo, no habrá misericordia. Es por eso que dice que la Biblia que serán decapitados, serán desmembrados, serán castigados, serán arruinados hasta la muerte, sin misericordia. Por eso se le dio poder sobre ellos y vencerlos. Bueno, gracias a Dios por la misericordia que Él le tiene a la iglesia, que Él dice, si eres fiel, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, lo dice Jesucristo a una de las iglesias. Nos tocó a nosotros en estos tiempos ser librados de la hora de la prueba, de la hora de la ira.
Pero hay que estar listos, hay que estar presentes, hay que estar limpios, hay que estar santos para poder ser levantados, para librarnos de la furia del anticristo que vendrá. ¿Hay oposición ahora? Sí, pero no se compara con la que viene. No se compara. La oposición es terrible. La oposición que viene es grande. En el versículo 18, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Después de la tormenta, como se dice, hay una calma, hay una esperanza, hay una bonanza, hay un reino, hay una corona, hay una gloria para los santos de quién? Del Altísimo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Juntamente con el versículo 27 lo leemos. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Al 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón, dice Daniel. O sea, ¿hay un dolor? Sí. ¿La mujer va a tener dolor de parto? Sí. ¿Pero va a dar a luz? Sí. Después del alumbramiento hay gozo, hay alegría. Entonces aquí es la diferencia. Que el gozo y la alegría de los santos será para siempre. Para siempre, por los siglos de los siglos. El sufrimiento de los santos ahora, en nuestros días, en nuestra historia, desde que empezó el cristianismo hasta el rapto de la iglesia, es corto. La persecución de los cristianos es corta, es pequeña. A comparación, hermano, del reino eterno, los cristianos o los santos del Altísimo, vamos a dejarlo así como dice, los santos del Altísimo reinarán con Cristo para siempre, por los siglos de los siglos. La misma palabra dice que no tendrá fin. Él es el reino duradero, que dura. El reinado de Cristo. Esto viene, todavía no ha ocurrido. Esto viene y aparece hasta el capítulo 19 del Apocalipsis, donde Cristo viene montado en un caballo blanco, con su nombre, Señor de señores y Rey de reyes, con una multitud vestida de blanco, en caballos blancos que lo siguen. Eso no ha ocurrido, eso ocurre después, justamente cuando se termine los 7 años de gran tribulación, donde ya la humanidad, la cantidad de seres humanos que vemos y que contamos, que podemos contar hoy en día, ya no existirán. Una parte muy pequeña de seres humanos habrá. Porque recuerda que en ese periodo de 7 años hay una mortandad tan grande que hay juicios que se llevan la 4ª parte, 3ª parte, la 5ª, la 10ª parte de la población mundial. Van a ser muertas. Entonces, ya van a quedar muy pocos.
Pero recuerden que en el periodo de la tribulación, ¿verdad? Muchos, mayoría se va a dejar marcar y eso significa perdición eterna. Pero van a haber muchos que no se van a dejar marcar, prefiriendo estar solos por allá en las cuevas, por allá en las montañas. Si sobrevive ese periodo de 7 años, sin haberse dejado marcar, si ellos son ágiles para vivir donde no los encuentren incomunicados, lejos del gobierno del anticristo, si sobreviven los 7 años, ellos mirarán físicamente la venida de nuestro Señor Jesucristo a reinar sobre la tierra. Ahí es donde la Biblia dice que todo ojo le verá. No es en el rapto que todo ojo le verá. Ahí solo los cristianos seremos levantados y lo veremos a Él en el aire. Estaremos con el Señor en el aire. Él no baja hasta la tierra, no precisa. Aunque se quede en el segundo cielo, Él llamará a los suyos con trompeta, llamará a su pueblo y ascenderemos los que tendremos el Espíritu Santo en ese instante, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Pero estamos ahora ya pasando el periodo de tribulación. Repetimos, los que no se dejaron marcar entrarán al reinado milenial. Juntamente con ¿quiénes? Con los judíos que despertaron, con los israelitas que dijeron, no, un momento, este no es nuestro Mesías esperado. Vamos a deshacernos, vamos a alejarnos de él. No es, el anticristo no es nuestro Mesías esperado. Es el opositor. Es un anticristo, porque escucharán blasfemar a Jehová y ellos ahí hasta entonces despiertan, pero ya va a ser tarde. Pero ellos entran y ellos son los que reciben a Cristo viniendo en las nubes con gran poder y gloria, cosas que nunca ha experimentado la tierra y la humanidad, viendo visiblemente el regreso, el retorno de Cristo a la tierra, ya no para salvar, para ser un cordero, para que lo abofeteen de nuevo, para que le den muerte, ya no. Él viene ahora como rey, como el rey de Israel, como aquel título que le escribieron por encima de la cruz. Este es el rey de los judíos. Él viene ahora con su nombre en su cinto y diciendo, Rey de reyes y Señor de señores, a reinar sobre la tierra por un periodo de 1000 años. Ahí es donde se termina lo que le llaman la gran tribulación. Ahí se termina y empieza el reino de Cristo. Ahí es donde es establecido el reino de Cristo. Versículos 7 y 14 del capítulo 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, porque todavía no había venido Cristo para el tiempo de Daniel, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Al contrario, es Cristo aquella piedra que vino, rodó desde la montaña y le dio a los pies de la gran estatua, demoliendo así los 10 dedos, similares a los 10 cuernos.
las dos divisiones del Imperio Romano y toda la estatua se deshizo. Solo Cristo es capaz de deshacer este imperio diabólico que hoy está imperando en el mundo desde los aires. Ahora el diablo, el enemigo, es el dueño y amo de todo este ambiente. Pero Cristo viene en un momento, en un tiempo marcado, viene a reinar y a enseñarle a los reyes cómo se reina con justicia, cómo se reina sin corrupción, cómo se reina, ¿verdad?, sobre los demás. Ese será el reino milenial, ese será el reino de Cristo, que será para siempre y no tendrá fin. Pues sí, porque después de que acabe la gran tribulación, viene el reinado de Cristo. El diablo es atado por 1000 años en el pozo, en el abismo, es encadenado por un ser angelical. No hay maldad en acción aquí en la tierra, mientras el diablo, sus demonios están atados, mientras vean la gloria del Señor allí, entonces todo descansa, se vuelve un paraíso. La tierra descansa de su gemir, de todos estos años de historia, de derramamiento de sangre y de injusticia. La tierra descansa porque el Señor está sobre la tierra. Hay paz, hay armonía. Las bestias de ese entonces no van a ser feroces contra el ser humano. Las enfermedades no van a terminar con la raza humana. No va a haber enfermedades porque Jesucristo estará aquí en persona. El diablo estará atado con sus enfermedades. Entonces la armonía, la vida regresa a la humanidad, regresa al planeta y vuelve nuevamente a recuperarse de la mortandad que tuvieron durante los 7 años de tribulación. De tal manera que es considerado que un niño será como de 100 años. O sea, la vida será longeva como al principio. Las parejas producirán hijos, ¿verdad? Procrearán hijos, muchos hijos, y nuevamente llenarán la tierra. En ese periodo de 1000 años se recuperarán los seres humanos de la mortandad que ha habido. Millones y millones y millones habrán desaparecido, pero en ese periodo de 1000 años se recuperan. Y solo Cristo puede destruir, ¿verdad?, atar, amarrar esas fuerzas diabólicas, esas fuerzas infernales. Solo el reino de Cristo puede con ellos. Por eso es que a nosotros ahora nos es dada la palabra resistir. Ahora simplemente tenemos que resistir un poco más de tiempo. Tenemos que resistir el sufrimiento, el dolor, las acechanzas. Tenemos que resistir a todo eso, porque viene nuestra parte buena en el futuro. Viene nuestra parte de gozo, de alegría para el pueblo de Dios. Viene en el futuro. Nosotros, una vez que nos encontramos con Cristo, somos protegidos divinamente. Pasamos todavía por dificultades, sí. Dios lo va a permitir, sí, pero es un poco de tiempo. Después de esto vendrá la gloriosa mano del Señor sobre nosotros. Nos levantará, nos respaldará, nos guardará del todo. Así que esta es la lección del día de hoy. ¿Cuál es el mensaje? Aunque todo esto ya ha sido histórico, pero las acechanzas del enemigo todavía son presentes. La gloria de Cristo está por manifestarse.
¿Vamos a pasar persecución todavía? Sí, posiblemente se están apretando más las tuercas hacia la iglesia. Los gobiernos se van a tener que levantar más en contra de la iglesia. Las naciones se van a levantar más en contra de las iglesias. ¿Va a haber más persecución en contra de las iglesias? Sí. ¿Va a haber más presión satánica para alejar a los cristianos de la iglesia, a alejarlos de Cristo, del cristianismo? Sí. ¿Pero qué dice la palabra? Persevera hasta el final, persevera hasta el fin. Tienes que perseverar. Aunque vengan y te quiten la cabeza, tú tienes que morir una frente en alto y decir: yo soy de Cristo, soy cristiano, a Cristo no lo niego. Si haces eso, salvas tu vida. Te quitarán la cabeza física, sí. Recuerda que cuando te estés levantando de este lugar, minutos después de tu muerte, te observarás y que tienes un cuerpo excelente, un cuerpo limpio, purificado, y estás completo, no estás sin cabeza, estás completito. Puedes ver, oír, oler, palpar, tus 5 sentidos estarán allí. Y mirarás tu cuerpo descabezado allá, pero aquel ya quedó sin vida. Tú, al contrario, estarás lleno de vida e irás a la presencia de Dios si no niegas a Jesucristo aquí en la tierra. Ahora, si aquí en la tierra negamos a Jesucristo, nos da vergüenza ser hijo de Dios, ser cristiano. En aquel día entonces, Él se avergonzará de tu vestuario, se avergonzará quién eres tú, porque estarás andrajoso, lleno de suciedad, en un lugar tan santo, para dar cuenta solamente, no para recibir misericordia delante del juez, para dar cuenta. Por tanto, es ahora que Él nos dice en su palabra: venid a mí los que están cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Es ahora, es hoy, es el tiempo de salvación, es ahora. Antes que aparezca las fuerzas infernales, las fuerzas del anticristo. Nosotros no esperamos la manifestación del anticristo, nosotros esperamos el rapto de la iglesia. Pero para irse ahí hay que vivir como nos dice la palabra del Señor. Exactamente como nos dice la palabra del Señor. Y todos nosotros sabemos cómo comportarnos, cómo caminar aquí en este mundo en la presencia del Señor. Esa es la palabra del Señor. Entonces vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Y es tiempo, recuerden, de acercarse más a Dios. En vez de alejarse, de acercarse más al Señor. Bien, vamos a hacer esta oración para dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra, Señor. Tú eres quien nos enseñas, Padre Santo, con amor y misericordia ahora en estos tiempos. En tus manos están los que están padeciendo dificultades o enfermedades o persecución, Padre, alrededor del mundo. Pedimos de tu amor, tu misericordia. Nosotros, la iglesia, oramos a favor de ellos, Padre, que no nieguen a Jesucristo, que se mantengan firmes. Padre, que sus pies sigan caminando, que sus hombros resistan hasta lo último, Señor. Oh Padre Celestial, que la fuerza no les falte, que su fe no flaquee, Padre. Fortalécelos, Padre Santo, en sus momentos difíciles. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, te damos gracias por todo lo que tú has hecho a favor de nosotros. Gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos honra y gloria por los siglos. Amén, amén y amén. Bien, Dios les bendiga a los hermanos y hasta la próxima.